En este video vamos a hablar de las distintas clasificaciones de flexión que podemos encontrar. Flexión podemos tenerla en forma simple, es decir, cuando no está combinada con esfuerzo axil, o compuesta con esfuerzo axil. En cualquiera de los dos casos, sea flexión simple, es decir, sin diagrama de N, o flexión compuesta con diagrama de N, cualquiera sea el caso, podemos tener o no corte. Este corte es el que ha generado la flexión, pero también podríamos haber tenido momentos concentrados de forma tal de que no haya esfuerzo de corte. Pero además, lo que tenemos es que cada una de estas dos flexiones podemos tenerla en el sistema bidimensional del plano o en el sistema tridimensional del espacio. Entonces, si lo tenemos en dos dimensiones, nuestro problema será un problema plano. Y si lo tenemos en las tres dimensiones del espacio, tendremos flexión oblicua. Por lo tanto, las combinaciones son múltiples. Observen, podríamos tener una flexión simple plana sin corte, pero también la podemos tener con corte. Podemos tener una flexión simple oblicua sin corte, pero también la podemos tener con corte. Podemos tener una flexión compuesta plana sin corte. Y también podemos tener una flexión compuesta oblicua con corte, con un aditamento adicional. Cada vez que la flexión sea oblicua, podemos tener corte en las dos direcciones o solamente en una de las direcciones. Entonces, vamos a ir planteando distintas alternativas para poderlas identificar con facilidad y analizar qué tipo de diagramas de características le correspondería a cada situación. Observen que hay una gran variedad de casos posibles. El caso que estamos viendo es el más sencillo de todos, la flexión simple plana sin corte. Si uno observa, tenemos un momento concentrado en el extremo de una barra y el único diagrama que no es nulo es el de momento flector. Podría ser momento flector respecto del eje X o momento flector respecto del eje Y. Para dimensionar, la fórmula será el momento flector sobre el módulo resistente que le corresponda. Y la verificación al corte, por lógica, si el corte Q, que está aquí, vale 0, las tensiones tangenciales tau deben ser 0. Por lo tanto, la estructura más simple de todas para flexión es la de flexión simple plana sin corte. El único diagrama no nulo es el de uno de los dos momentos flectores. Aquí he planteado un caso un poquito más complejo. Tenemos flexión simple plana, pero esta vez con corte. Observen que el estado de cargas es una carga concentrada P vertical y genera dos diagramas de características. Un diagrama de corte y un diagrama de momento. En este caso coloqué una carga vertical, pero si hubiera sido una carga horizontal ocurría lo mismo, solo que tenía corte horizontal y momento MI. Para el dimensionamiento es en un todo idéntico al caso que acabamos de ver. Momento flector sobre el módulo resistente. Y en este caso sí habrá verificación al corte porque tenemos un diagrama de corte que no es nulo. Entonces será el corte extraído del diagrama, siempre el máximo, momento estático de primer orden, momento de inercia y el ancho que más fácilmente es cortado por la carga Q de este diagrama. Si prestamos atención, esta situación ya es mucho más factible que se dé en la realidad que en el caso anterior, porque en la gran mayoría de los casos los momentos flectores surgen debido al estado de cargas concentradas o distribuidas, pero que también generan corte y no con momentos concentrados. Aquí ya tendríamos todas las flexiones simples planas que puede haber, con y sin corte. Pasemos ahora a las flexiones oblicuas. Este sería el caso más sencillo de flexión simple oblicua. Sin ningún tipo de corte. Tenemos una barra que está empotrada libre y dos momentos concentrados en su extremo. Un momento que trata de rotar a la pieza respecto del eje X y otro momento que trata de girar a la pieza respecto del eje Y. A esta estructura la vamos a dividir en dos partes. La vamos a ver desde este costado, donde veremos en verdadera magnitud a MX, y desde aquí arriba, donde veremos en verdadera magnitud a MI. A partir de allí obtendremos los diagramas de características que corresponden.
Como podemos observar, en esta estructura podemos ver mx en verdadera magnitud y en esta mi en verdadera magnitud. Aplicando el principio de superposición de los efectos, estas dos circunstancias se hallan presentes sobre la misma pieza. De esta estructura obtenemos únicamente este valor de diagrama de momentos distinto de cero. Y de esta otra estructura obtenemos este. Como se puede apreciar, hay un diagrama de mx y un diagrama de mi. Por lo tanto, vamos a dimensionar a la flexión simple oblicua. Pero también podemos ver que no hay ningún corte aquí presente. Por lo tanto, la verificación al corte, tanto vertical como horizontal, será nula. Aquí tenemos a la izquierda la fórmula de dimensionamiento, que es el momento en x sobre wx, el momento en y sobre wi. Y de aquí utilizaremos la combinación de signos que sea más perjudicial para la pieza. Más o menos. Recordando que estos dos momentos deben estar presentes en la misma sección en su valor máximo. Si no fuera así, tendría que trabajar en la sección que tenga m máximo en x con el m que le corresponde en y, y luego al revés, el m máximo en y y el m que le corresponde en x, verificando que siempre la tensión de trabajo sigma sea inferior al valor admisible. Por supuesto que las dos verificaciones al corte darán 0, debido a que obviamente no había diagramas de corte en nuestro análisis anterior. En la flexión simple oblicua con corte podemos tener dos situaciones distintas. En la de la izquierda tenemos corte en una única dirección. Observen, esta carga P generará un corte vertical y un momento que gira respecto del eje X. Mientras que respecto del eje Y solamente tenemos MI, pero no hay una fuerza horizontal que genere cortes horizontales. Por lo tanto, en este caso tendremos dos diagramas de momento flector, pero solamente uno de corte. Entonces, dimensionaremos a la flexión simple oblicua y verificaremos al corte que produce esta carga P. En cambio, en la estructura de la derecha tenemos una barra cuadrada colocada a 45 grados y empotrada en un extremo, como se ve aquí, y la carga pasa a través de una de las diagonales, con lo cual, si la descomponemos a P en P sub 1 y P sub 2, esta P sub 1 generará un corte en esta dirección y un momento que trata de rotar a la sección respecto de este eje X, mientras que esta carga P sub 2 generará un corte en esta otra dirección y un momento que trata de rotar a la sección respecto del eje Y. En esta situación tendremos de vuelta una flexión simple oblicua con dos momentos presentes, pero en la verificación al corte tendremos los dos cortes, uno debido a la acción de P sub 1 y otro debido a la acción de P sub 2. Entonces, podemos tener, como dijimos, una flexión oblicua con un solo corte o una flexión oblicua con los dos cortes para verificar. Pero en el dimensionamiento ambos casos se manejan de la misma manera. Analicemos en primera instancia esta estructura que teníamos a la izquierda. La vamos a mirar desde este lateral y desde arriba. En la vista número 1 vemos en verdadera magnitud a la fuerza P, montada sobre la estructura que está empotrada libre. Si hacemos los diagramas de características que corresponden a esta estructura, obtendremos un diagrama de corte y un diagrama de momento no nulos, mientras que el de Axil obviamente vale 0. En esta segunda vista desde arriba, el único esfuerzo que vemos en verdadera magnitud es MI, que estaría aquí. Ese MI genera únicamente este diagrama de momentos no nulo, ya que el de corte horizontal es 0 y el de N también es 0. Observen esta combinación. Dos diagramas de momento que me permitirán dimensionar a la flexión simple oblicua y un único diagrama de corte que me permitirá verificar al corte solamente en la dirección vertical, porque en la dirección horizontal seguro que vale 0. Aquí a la izquierda podemos ver la fórmula de dimensionamiento de la flexión simple oblicua con corte, y a la derecha tenemos las verificaciones al corte. Fíjense que la única verificación que tenemos que hacer alguna cuenta es la del corte de la carga P vertical, que obviamente generaba un diagrama que era constante. Mientras que en el caso del corte horizontal no tenemos nada que verificar porque la tensión vale 0. ¿Qué va a ocurrir en el caso de tener dos cortes? Aquí tendremos dos
verificaciones de tensión tau, una horizontal y una vertical, pero el dimensionamiento se sigue manteniendo idéntico a lo que acabamos de ver. Analicemos ahora el caso que posee dos cortes. Aquí teníamos la estructura original planteada con la carga P actuando a través de una de las diagonales de esta barra cuadrada. Si nosotros la giramos 45 grados, tenemos esta estructura, donde la carga P la descomponemos en P1 y P2, lo cual me permitirá a mí tener dos estructuras para el análisis, cada una con una carga concentrada en el extremo. Aquí tenemos la descomposición de la carga P en sus dos componentes, y si yo observase desde este lateral, vería a P1 en verdadera magnitud. Y si observase, por ejemplo, de arriba, tendríamos a P2 en verdadera magnitud. De esa manera voy a tener dos estructuras, una con P1 y una con P2, para realizarle los diagramas de características y a partir de allí pasar a la etapa del dimensionamiento. Aquí podemos ver cómo hemos descompuesto esa estructura tridimensional en dos estructuras planas. En esta tenemos a P1 en verdadera magnitud, que me genera este diagrama de corte y este diagrama de momento flector. El de axil obviamente vale 0. Y otro tanto ocurre con la estructura donde podemos ver a P2 en verdadera magnitud. Me genera un diagrama de corte y un diagrama de MI. Fíjense, corte horizontal, corte vertical. Así que tendremos dos verificaciones. Y al tener dos diagramas de momento, tenemos flexión simple oblicua. Como no hay axil, es flexión simple. Otro detalle es que obviamente dimensionaremos aquí y aquí, es decir, en el empotramiento donde tenemos el máximo valor de momento tanto para el MX como para el MI. Fíjense que he aplicado el principio de superposición de los efectos porque estas dos circunstancias se presentan al mismo tiempo sobre la estructura. Pasemos ahora a las fórmulas que utilizaríamos en este ejercicio. A la izquierda de la pizarra tenemos la fórmula de dimensionamiento. Estos dos valores serían los máximos del diagrama. En este caso en particular teníamos la suerte de que coincidían en la misma sección. Y estos dos serán los correspondientes módulos resistentes. El signo más menos era porque en flexión había tracción y compresión, pero recuerden que trabajaremos o con los dos signos positivos o con los dos signos negativos porque necesitamos el máximo valor numérico en módulo. La fórmula de dimensionamiento, fíjense que no cambia en nada con respecto a la flexión simple oblicua con un corte o a la flexión simple oblicua sin cortes. ¿Qué pasa con la verificación? Tenemos una verificación para los cortes verticales, es decir, los que producían P1, y una verificación para los cortes horizontales, que son los que generaba P2. Aquí tenemos el momento estático de primer orden, el momento de inercia y el ancho B. Un detalle sobre el ancho B que está puesto aquí. Este Bx es perpendicular a esta carga Q. Por lo tanto, para el cuadrado era la medida del lado. Y este BI es el ancho perpendicular a este corte horizontal, que como era un cuadrado también sigue siendo el lado del mismo. Pero si hubiera sido un rectángulo, esto era B y esto era H, siempre y cuando el rectángulo hubiera estado vertical para aprovechar mejor sus características. Entonces, observen que aquí necesitaríamos plantear una fórmula de verificación para cada uno de los dos cortes que tenemos en nuestra estructura. Obviamente siempre estos valores de corte tienen que ser los máximos del diagrama.